Bueno, es un día para mí difícil poder explicar esto. Pero antes de explicar esto, que el Señor me ha puesto en el corazón de compartir con vosotros, me gustaría que nos pusiéramos de pie todos, vamos a hacer una oración. Porque en parte, sobre algo de lo que vamos a orar, va a ser la palabra. Entonces, creo que es bueno esta oración para que entremos ya con la conciencia de lo que el Señor nos quiere transmitir. Señor, Dios mío, te damos gracias porque podemos reunirnos en tu nombre. Gracias, Padre, porque el jueves nos decías tú en la reunión de oración que no tuviéramos temor de las cosas que iban a pasar. Tú sabes, Padre, esta noche lo que ha ocurrido, que Irán ha atacado a tu pueblo, a Israel, y el temor tan grande que hay ahora sobre el mundo entero de qué pueda ocurrir por este atentado contra tu pueblo. Señor, ya angustia, miedo y temores hay por todas partes porque estamos viendo que se cumple tu palabra. Guerra y rumores de guerra antes de que tú viniese, antes del gran día. Nosotros estamos aquí, queremos rogarte, Dios mío, para que tú puedas cambiar el lamento de todas las personas en baile, Señor, como está escrito en el Salmo 31. Cambia el lamento en baile, Señor. Padre, da fuerza al necesitado, Dios mío, para poder vencer en medio de estas tinieblas que se mueven sobre la tierra y que también, Dios mío, vienen a intentar, a ensombrecer hasta la luz que alumbra en este mundo, Padre. Gracias te doy en esta mañana junto con mis hermanos, porque podemos alzar nuestra voz, pidiendo, Dios mío, tu misericordia, pidiendo de tu amor en medio de este conflicto que nosotros no entendemos, ni muchas personas del mundo entienden, pero que está escrito en tu palabra que esto tenía que acontecer antes de que tú vengas. Que esto nos sirva, Dios mío, para tener sobre todo paz y fe y confianza en ti, Dios mío. En tus manos pongo a tu pueblo y en tus manos pongo, Dios mío, tu creación, todo lo que tú has creado con tu mano, Padre. Está escrito en tu palabra que todo está bajo tus pies, Dios mío. Por eso tú eres el único Señor, el único Dios y el único que tiene autoridad, Dios mío, para gobernar y reinar las vidas de todos los que estamos aquí y hemos sido creados por ti. A ti sea la gloria en esta mañana y Dios mío, ayúdame también a poder compartir este pensamiento tan difícil, Dios mío. Parece tan sencillo, pero es tan difícil que necesito, Dios mío, que me quite a mí también la angustia que a mí me está entrando ahora por tener que compartir esto. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues como decía o estaba diciendo, el Señor me ha puesto de hablar de una palabra sencilla y es el temor, mi hermano. Y yo cuando anoche veía lo que pasaba en la tele con la guerra, yo decía, ¿tú quieres que hable del temor? El jueves también el Señor habló, no tengáis miedo de las cosas que están por venir. A veces las cosas que están por venir son buenas de parte del Señor, pero también vemos conflictos en las vidas de las personas. Vemos que muchos hemos pasado por mucho temor de cosas, pero que luego más adelante vemos la mano de Dios, cómo va guiando nuestras vidas y nos va encaminando, que es lo importante. A veces nos quedamos parados en el temor y no vemos más allá. Y eso nos aflige, nos trae miedo, nos trae angustia. Y podemos caer en cosas más profundas, incluso a veces vivir incluso alejados del Señor, ¿no? Mirando la Biblia y leyendo sobre este tema, porque ¿quién no está temeroso, hermano, de algo?
¿Quién no tiene temor de algo? ¿Quién no tiene temor del trabajo, del hijo, de la familia, de unos papeles que haya que arreglar, de alguien que vive lejos? ¿Quién no tiene miedo porque te sientes solo, porque no vas a tener pareja y te vas a buscarla a otro lado? Sin confiar que donde tú estás, Dios sabe la necesidad que tú y yo tenemos y que Él es el que va a cubrir esas necesidades. Mirando la Biblia habla sobre el temor no sé cuántas veces. Es tremendo lo que habla del temor. Pero si algo es diferenciado, investigando sobre el temor, es que Dios habla más de que tenemos que tenerle temor a Dios por lo que Él es, que a Satanás y a sus demonios. Y que Dios usa todas las cosas, incluso el temor, para corregir nuestras vidas, para que andemos en el camino que Él quiere, porque tu camino y mi camino es estar con Él por la eternidad, no hay otro. No es que tú seas más bueno ni que seas más malo, tú no sabes. Lo que sí tienes que tener presente y consciente de que vamos a estar con el Señor y ese es nuestro caminar para alcanzar la meta de vivir la eternidad con Él, ¿no? Bueno, la Biblia habla mucho de esto de los temores. Yo tengo aquí puesto algunas cosas que me gustaría compartir con vosotros. Es un sentimiento, y antes de introducir esto era bueno. Mira, el temor no viene de Satanás. El temor es algo que Dios nos ha puesto a nosotros. Es algo que está vivo, innato en nosotros. El mismo Cristo, por el temor, ¿os acordáis que sudó gotas de sangre? Cuando Él tenía la conciencia, digamos, humana. Entonces, si Cristo tuvo temor, ¿tú no vas a tener temor? Claro que sí. Pero Cristo, en ese temor que tuvo, dijo una cosa: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y entonces se pudo hacer la obra de Dios. Importante que cuando llegue el temor, cuando llegue el tiempo, que por la cuestión que sea, una enfermedad, lo que sea, hermano, tengas temor, acuérdate de pensar como Cristo. No se haga mi voluntad, no me saquen de esto cuando yo quiero, no sea esto lo primero, no sea el yo mío, sino seas tú, porque en ti en el que yo he creído, Señor. Y tenemos que cambiar el chip y nuestra mente, porque si no lo cambiamos somos egoístas y estamos haciendo lo que nosotros queremos y el Señor no es el Señor eres tú. Y Dios, nuestro Señor, quiere cambiar esta actitud en nuestras vidas, ¿no? De que veamos estas cosas. Entonces es un sentimiento que viene de parte de Dios. Pero hay muchas cosas que vienen de parte de Dios que el diablo a veces lo puede usar para hacernos daño. Y el Señor lo sabe. Y el Señor permite cosas. ¿Os acordáis de Job, no? Todo lo que permitió con la vida de Job. ¿Y qué decía el Señor? Hermano, yo con esto, de verdad, cuando pienso en Job, pero cuando decía aquello, hablándole a Satanás, le decía: ¿has visto a mi siervo Job, que no hay otro sobre el mundo como él? Mi siervo, hermano. Y Cristo no había muerto ni por los pecados de nadie. Estaba condenado. Job. Y Dios estaba diciendo: Satanás, ¿tú has visto a alguien como mi siervo? Y ya lo llamaba siervo. Imagínate, por eso a ti y a mí el Señor nos llama hijo. Porque Él ya no quiere siervo. Él ha dado todo como un padre da por un hijo la vida, y Él la ha dado por nosotros, para que ya no seamos siervos ni amigos, somos hijos. Él ha dado su vida como un padre. Yo daría la vida por mi hijo. Yo daría la vida por mi hijo. Pues tu Señor, mi Señor, el Señor de todos, dio la vida por nosotros. Como un padre humano lo haría con sus hijos hoy en día. Amén. Cuando tenemos este sentimiento, cuando estamos en el sentimiento del temor,
es bueno que venga el temor. ¿No te has dado cuenta que cuando no tienes problemas, te acuerdas poco del Señor? Por eso es bueno que el temor esté. Porque contra más grande sea el temor que tú tienes, más vas a intentar buscar la presencia de Dios. Y cuando las fuerzas a ti te fallen, buscarás a los que están a tu alrededor para que oren por ti, para que tú ya desfallecido, otros que no lo están, sigan retomando tu camino. Y que el Señor vea que no es la voz de uno, sino es la voz de cientos, de una iglesia, de un solo cuerpo, donde un miembro puede estar débil, la uña te la han quitado y está rota y está sufriendo porque está creciendo otra. Pero el resto del cuerpo está sufriendo, sigue orando, sigue rogando para que la uña salga, para que el cuerpo funcione perfectamente. Mira, cuando le damos ocasión al diablo a través del temor, porque le podemos dar ocasión, nos viene el temor y en vez de confiar en el Señor, nos encerramos en nosotros mismos. Y entonces cuando tú te estás encerrando en ti mismo, cuando tú estás perdiendo la conciencia del Padre, de aquel que tú has creído, tú empiezas a andar sin darte cuenta en la oscuridad. Y vas caminando cada vez más en esa oscuridad hasta llegar a estar hecho polvo. A pensar que lo mejor que hay para tu vida es morirte. Que ni Dios ni el Señor te puede rescatar. Y es verdad que pensamos eso en momentos. Pero te digo una cosa, en la mayor oscuridad que tú te puedas encontrar en medio del temor, siempre estará la luz de Cristo. Un día tú y yo estuvimos en el reino de las tinieblas y una luz, una sola, se acercó a tu vida y a la mía y esa luz nos impregnó a nosotros, nos llenó. Y cambió nuestra vida de aprender a vivir de las tinieblas a saber vivir en la luz del Señor. Siempre, aunque esté en la oscuridad más grande, más profunda, Dios va a usar lo que sea, el Espíritu Santo, una persona, la palabra, una oración, lo que sea, para que tú no estés solo, porque el Señor dice que siempre está contigo, aún en medio de la tormenta más grande. ¿Cómo nos encontramos? Yo he puesto aquí 4 cosas. Alguno que esté ahora mismo en temor o en angustia, incluso en depresión, en ansiedad. ¿No te sientes cautivo a veces cuando estás con el temor? Cuando tú sabes que tú has hecho algo que no debes, algo que, por ejemplo, hablo de esto, has hecho algo que no debes y tienes ese temor, ¿no te sientes cautivo de lo que tú has hecho? ¿No te sientes tú como que estás andando en un terreno que no es el tuyo? Tú sabes en quién has creído. Tú sabes quién tú eres. Pero tú empiezas a deslizarte poco a poco, a andar en un terreno que habiéndolo conocido antaño, ahora te olvidaste de él. Porque cuando estás en el reino de la luz, te olvidas del reino de las tinieblas. Porque es más importante. Dios te disciplina a ti y a mí para que la poquita gloria que le demos a Satanás en nuestra mente, la poquita, que no le des nada. Porque toda la gloria es del Señor. Y Él quiere y te ayuda y trabaja contigo cada día para que tu mente piense menos en la oscuridad y esté más llena de la luz del Señor. Porque eso es lo que te va a hacer de andar como Cristo, aún en medio de tribulación, de angustia, incluso de muerte y de muerte en cruz. El Señor nos dio testimonio de Él en quién había creído. ¿Y qué hacía aquí en la tierra? Venía a dar testimonio de Él, del Padre. Venía a enseñarte a ti y a mí quién es el Padre y que conociéramos al Padre sobre todas las cosas.
Entonces, cuando estoy yo con el temor y le he abierto la puerta al enemigo en ese temor, ¿qué ocurre? Pues Satanás viene y te cautiva. ¿Qué más te puede pasar? Te puedes sentir preso de lo que tú has hecho. Viene Satanás, te señala con el dedo, mira, ha hecho esto. Ha hecho esto. La ha abierto la puerta y te está angustiando. Y te está angustiando hasta la muerte, hermano. Hasta la depresión. Hasta oír la palabra de Satanás más que la de Dios. Eres culpable. Y ha hecho esto. Y esto está mal. Entonces, ¿dónde está el Dios que tú habías creído? Cuando tiene el temor, cuando tiene ese miedo, cuando tiene esa angustia, ¿dónde está el Dios de Israel? ¿Dónde está el Dios que murió por mí en la cruz? Pues que sepas que ese te ha dicho que no te dejará ni te desamparará. Y esa es su promesa para ti. La crea o no la crea, pero es lo que está ahí escrito. Preso. Y cuando uno está preso tiene grillete. Y cuando uno está preso no se puede mover como a él le gustaría. De desarrollarse, de andar las cosas del Señor, de moverse, de ser esa persona que era. El preso no puede ir a ninguna parte. Solamente puede andar hasta donde le dejan las cadenas. Como un elefante cuando está amarrado, una pata, y puede andar 4 pasos, pues hasta ahí llega. No puede andar 5, porque la cadena no es más larga. ¿Cómo te puede encontrar también? Paralizado, hermano, por medio del temor. Te entra una paralía. Te quedas quieto. No te deja de andar en las cosas que tú crees. Te deja sin fuerza. Paralizado no tienes fuerza. Estoy en una silla, quiero levantarme y no puedo. Quiero comer y no puedo. Quiero vivir y no puedo. Quiero respirar y no respiro, me estoy ahogando. Eso es quedarte paralizado. Eso es un dardo del enemigo, de Satanás, que usa. Porque no se olvide, ni a ustedes ni a mí, que Satanás viene siempre a lo mismo, a robar, a matar y a destruir. Y si te paraliza, ya te tiene en sus manos. Ya te tiene en sus manos. Si te has robado el pensamiento de que el Señor tiene poder para rescatarte y te ha quitado ese pensamiento, ya te lo has robado, ahora viene a matarte, paralizándote, hasta que después consiga destruirte, echándote de la presencia del Señor y llevándote de nuevo cautivo a su reino de la oscuridad, ¿no? ¿Cómo te puedes sentir? Yo he puesto 4 cosas. Esta es la última. Inseguridad con el temor. Uy, he hecho esto, no sé si he hecho bien, no sé si... Por no consultar, mi hermano. Por no consultarle a tu padre. Por no consultar con los hermanos que tengas en la iglesia que te pueden ayudar. No todos te van a poder ayudar, pero el Señor ha puesto en la iglesia para que lo que a mí me falta, tú lo completes. Y lo que a ti te falta, lo voy a completar yo. Y por eso estamos aquí, dentro de la iglesia. Para que no tengamos inseguridades. ¿Habré hecho esto bien? ¿Le habré predicado bien a mi vecino? ¿Habré dicho esto a mi hija o a mi hijo? Y ahora está pensando. Y entonces, con esa actitud de inseguridad, le estás dando al diablo en lugar de que te señale, que te condene, que te culpabilice, que tú te sientes insensible, que te sientas que no eres nadie ni nada para destruirte. Y vienen tiempos difíciles, hermano, vienen tiempos difíciles. Vamos a tener que pasar por cosas de mucho miedo, terror, lo que estamos viendo ahora. Yo esta mañana escuchaba ya en la radio, la gasolina va a subir, el petróleo, pues del petróleo que viene todo lo que tenemos. Si sube el petróleo te va a subir todo. Y encima no eso, una guerra. Y encima uno no llega a tener un trabajo fijo.
está trabajando en cositas. Pero el Señor, en medio de todo esto, te dice que Él es tu proveedor, que Él es tu ayudador. Y es el que te dice, echa tus cargas sobre mí. Porque tú, y Él sabe que tú y yo no podemos llevar las cargas. Por eso, con amor, el Señor nos dice, aprende, porque no aprendemos, a echar tus cargas sobre mí. Porque decimos al Señor, Señor, toma esta carga y has terminado de orar y ya la lleva encima. O sea, ¿no te has dado cuenta? Te has puesto en la presencia de Dios y dices, ay, qué bien estoy. Y te das la vuelta y el que está detrás tuya dice, pero si tienes ahí la mochila todavía. Y no le dejamos la carga al Señor. Por eso están nuestras vidas también a veces como están. Y el diablo viene a zarandearnos, viene a intentar destruirnos. Y esto, él ha encontrado con el temor un agujero grandísimo, algo que es de Dios. Ha encontrado un agujero grandísimo en tu mente y en la mía para venir a anidar aquí. Y a partir de aquí empieza a tomar Satanás el control. En el momento que tú lo dejes aquí de anidar, él no duda, él va a muerte. Y él va a intentar tomar el control de todas las cosas. Debemos saber que cuando le damos ocasión al diablo, le abrimos las puertas, le estamos abriendo las puertas al enemigo, como hemos visto antes, ¿no? Mira, algo importante que entendía viendo esto. Cuando tú andas en el temor, porque no sabes cómo se va a solucionar tu problema, sabes algo que te está pasando y que tú no te das cuenta, pero el diablo no quiere que te des cuenta de esto, para que tú sigas pensando que eres hijo de Dios y que Dios está contigo. Pero eso es lo que tú piensas, pero tu manera de actuar es otra. Cuando uno está encerrado en el temor, tú has perdido la fe, hermano, porque tu fe no está. Si tú pones tu confianza en el temor, en el que te acusa, en el que viene, en el que te pisa el cuello, el que está, ¿dónde está tu fe? ¿Dónde está? ¿Dónde está eso que dicen? El Señor fue mi libertador y lo será hoy también. Si me libró un día, cuando yo estaba en el mundo, cuando estaba hecho polvo, un día se acercó a mí y me liberó. ¿Cómo que Dios ha cambiado? Yo no me he enterado. Yo creo que dice la Biblia que Dios no ha cambiado y Él mismo. Y hoy me liberará también de tus manos, Satanás, o enemigo, o seas quien sea. Pero te va a liberar, porque el Señor es nuestro libertador. Y Él quiere que vivamos una vida con Él, que veamos de cómo cuando nosotros, por nuestro desliz, nos desviamos, que veamos que la luz del libertador está siempre para encaminarnos en su camino, en lo que Él quiere para nuestras vidas. A veces el diablo nos lleva a los límites de la angustia, de la depresión y lo que os decía antes también un poco, ¿no? Cuando te lleva a los límites de la angustia y de la depresión, ¿quién está tomando el control entonces de tu vida? Está tomando el control Él. Poco a poco, tú no te das cuenta porque tú sigues pensando en ti mismo. Pero el diablo, una vez que tú le abres esa puerta y entra, cuando tú estás en la oscuridad, mi hermano, cuando tú estás ya en la depresión por culpa de estos temores y estas cosas que te pueden angustiar, hasta la depresión, incluso la muerte, Satanás viene como los carroñeros. Viene como el carroñero. Venga, ¿dónde están los huesos que me los llevo también? ¿No se quería llevar el cuerpo de Moisés? Por lo mismo quiere el tuyo. ¿O es que tú te crees que Moisés era más grande que tú? Moisés era Moisés, pero tú eres el hijo de Dios. Él te ha hecho hijo. Entonces no piense que como que el Señor tiene varios grados de que a uno lo ama más y a otro lo ama menos. Dios nos ama a todos iguales. Y como amaba a Moisés y como ama a su hijo, te ama a ti y a mí. De esa misma manera, ¿no? Entonces, cuando estamos en la oscuridad,
Dios mío. Lo bueno, lo que compartí antes, lo bueno, que aunque esté en las tinieblas, la luz de Dios siempre estará. Mi hermano, no tenga duda de eso. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me ocurre esto? Mira, ¿sabe que muchas de las cosas que te pasan las permite el Señor como las permitió con Job? ¿Es que Job hizo algo malo? Pero es que el Señor, al que ama, disciplina, dice la palabra. En Hebreos 12, 6, Dios al que ama, disciplina. Y a veces tenemos que pasar por disciplina, que claro, mal entendida, como he explicado algunas veces, ¿no? Es que como hombre, la disciplina yo la pongo cuando alguien se equivoca. El Señor no. El Señor, tú no te has equivocado y te está poniendo ya la disciplina. Para que no te equivoques. Para que no te sientas mal. Para que no le demos lugar al diablo. ¿Entiendes, mi hermano? Esa es la diferencia. De tu disciplina y la mía, a nuestros hijos, o a las personas que nos rodean, y de la disciplina que Dios tiene con nosotros. Él, antes de que pasen las cosas, ya te disciplina como a un ejército para que, venido el enemigo y venido la guerra, venido lo que tenga que venir a tu vida, tú salgas como un vencedor. Para que tú puedas ver grandes cosas. A veces hay guerra y mueren de un bando y de otro, pero vemos en la Biblia que también hubo guerra que la ganaba el Señor, que el enemigo se mataba entre ellos. Y no había ni uno siquiera del pueblo de Dios que cayera. Puede hacer Dios las cosas de tantas maneras, ¿verdad? Tengamos cuidado con el temor cuando lo vivimos. En vez de tener temor de Dios, tenemos temor de las cosas. Cuando tienes temor de las cosas, ahí viene Satanás. Cuando tienes temor de Dios, ahí viene tu santidad. Tu santidad. Cuando tienes temor de Dios, te estás vistiendo con las vestiduras blancas que Él quiere darte para que tú andes en santidad, como anduvo su Hijo. ¿Amén? Bueno, ahora llega el momento de la pregunta. ¿Y cómo afronto yo el temor? Cuando el enemigo viene a acusarme, a señalarme, cuando sé que Satanás está ahí tratando conmigo, ¿lo sabe o no lo sabe? Porque está tan angustiado que no te das cuenta ni que Satanás te está dando caña. Está en tus pensamientos, en tus sentimientos y tus emociones. ¿Cómo afronto yo cuando tenga este miedo? ¿Qué tengo que hacer yo? Bueno, antes de nada, porque esta pregunta la voy a responder al final, pero antes de nada vamos a ver varios ejemplos de personas que tuvieron temor y cómo Dios los rescató de ese temor, cómo Dios los sacó a ellos. Y va a hacerlo de la misma manera contigo. Y al final lo vamos a recordar, ¿vale? Nos acordamos de Gedeón. ¿Cómo se sentía Gedeón? Hermano, cautivo. Veía a los enemigos, se metía en su casa, no quería saber nada, pero Dios lo llama. Entonces, ¿cómo vivía él? Como cautivo. ¿No ves tú los enemigos? ¿Te pasa a ti esto? Escúchame, ¿te pasa a ti esto? ¿Ves tú los enemigos a tu alrededor y te escondes tú en tu casa y te da igual? Porque si te está pasando esto, a Gedeón le pasó también. No eres tú el único. Uy, yo me encierro aquí, yo no voy a luchar contra nadie, yo con comer y tener para mí, a mí los demás me da igual. Mientras que no me maten, mientras que no me quiten nada mío, que es mío, me da igual. Mientras que yo no pierda la vida en el conflicto este, me da lo mismo los demás. Sean buenos o malos, el que caiga me da lo mismo, pero que yo no caiga, ni que a mí me falte. Eso se llama egoísmo. Así vivía Gedeón, cautivo de su egoísmo. Mírate a ti mismo. Siendo Gedeón de esta manera, como tú puedes ser de esta manera, y yo puedo ser en momentos concretos de esta manera, ¿qué hace el Señor para sacarlo de ese temor? Si vemos la historia de Gedeón, vemos algo que cambió el temor de Gedeón, y fue la presencia de Dios. El que Dios le hablara, el que Dios le revelara por sueños, el que Dios estuviera con él comiendo, el que Dios le diera señales, que el vellón esté mojado,
que el vellón esté seco, estando en diálogo, estando con el Señor, ya cuando tú empiezas a estar con el Señor, ya lo que os estoy diciendo, el Señor nos disciplina para qué no vea ya lo malo. No le den lugar diablo. No venga el diablo a través del miedo a entorpecer la obra de Cristo o del Espíritu Santo en tu vida y en la mía. Y se repuso Gedeón. De tal manera que él escuchó el último sueño, como sabéis, ¿no? Y dice que cuando escuchó el último sueño, lo primero que hizo fue irse al campamento y ponerse a adorar. ¡Qué bueno que cuando tú estés como Gedeón, con el temor, con el miedo, con la angustia, esta enfermedad me está liquidando, hay que ver que he caído 7 veces con un resfriado, hay que ver que me he caído de la moto 3 veces, hay que ver que he perdido el trabajo. Cuando te encuentres de esa manera, qué bueno de que el Señor te hable, se acerque, tú le busques y te pueda hablar de la manera que tú necesitas. A Gedeón le habló de todas las maneras que necesitaba. ¿Para qué? Para cambiar su lamento, si cautivo, porque cuando estás cautivo tampoco te sientes tú muy feliz. Estás lamentando, estás en tu casa, tienes lo que tienes, pero estás lamentando. Hay que ver que yo querría más. Y cambia tu lamento en baile, como dice el Salmo, ¿no? 31. Y el Señor cambió su lamento en baile a través de esto. La transformación que recibió Gedeón era tener una relación personal con el Señor. ¿Cómo está tu relación personal con el Señor? La tuya y la mía. Porque el Señor no me pide a mí solo ni a ti solo, nos pide a todos porque somos el cuerpo. Somos un cuerpo, entonces lo que te va a pedir a ti no lo va a pedir a todos. Entonces, ¿cómo está mi relación con el Señor? Porque yo quiero tener victoria y aunque me venga esto y me sienta cautivo, que vea yo la mano de mi libertador, del que me libra de las manos de mi enemigo y de la angustia. Vemos otro ejemplo. David. ¿Cómo se sentía David después de lo que le pasó? Pues preso. Se sentía preso allí mismo, donde estaba reinando y gobernando, allí encerrado sin salir, y preso de lo que había hecho. Terrorífico, un hombre que buscaba a Dios, un hombre que adoraba a Dios, un hombre que conocía a Dios, y se sentía preso por lo que él había hecho. Y el diablo acusando, mira lo que ha hecho. Te ha acostado con Betsabé, la ha dejado encima embarazada, ha llamado al marido para ocultar lo que tú has hecho y ahora has mandado incluso a su marido a la muerte. ¿Pero qué decía el Señor de David? Es conforme a mi corazón, hermano. Es conforme a mi corazón. Porque todo, no hay ninguno bueno, dice la Biblia. Pero David se siente en ese momento preso de lo que había hecho. Preso del resultado de la maldad que había cometido. Y fíjate, es que no voy a decir la palabra, de la maldad que había cometido. Ahora, ¿cómo lo rescata Dios a David? ¿Cómo Dios libera a David? Pues porque David pudo ver cuando estaba ayunando y estaba orando por su hijo para que no muriera. Dice que nada más que terminó el hijo de morir, se quitó todo lo que tenía y se puso a comer y le dijeron, pero bueno, que acaba de morirse tu hijo, ¿te va a poner a comer? Yo creo que David entendió ahí la justicia de Dios. Entendió que Dios ya había hecho justicia con lo que a él le había pasado. ¿Por qué? Porque cuando tú vives cerca del Señor, cuando tú tienes relación con el Señor, cuando tú conoces la palabra del Señor, cuando ves un acto y ves un hecho después de algo que tú has hecho, ves el resultado, se ve siempre la justicia de Dios. Y Dios es justo para contigo. Aún en medio de lo más grande que tú hayas hecho, Dios te ama de tal manera que Él te ve justo y te ha hecho justo.
Y así se vio David. La justicia de Dios la vio cumplida con la muerte de su hijo y dijo el Señor, ya he hecho lo que tenía que hacer, yo ya no tengo más que llorar, no tengo más que ayunar, ni tener Sicilio, ni nada. Ya me pongo a comer como una persona normal, porque la tormenta ha pasado, cuando uno ve la justicia de Dios. Vemos el tercero que tengo yo aquí apuntado es Pedro. Pedro, el temor de Pedro. El temor de Pedro. Cuando negó a Jesucristo, le entró el temor, ¿verdad? Cuando dijo, yo no sé ese quién es. Yo no sé ese quién es. Y salió corriendo. Primero va corriendo detrás del Señor. Aquí, ningún discípulo, yo, el más valiente, aquí estoy yo, a las puertas. Venga, lo mira el Señor a la cara y dice, yo a ese ni lo conozco. Fijaros, cuando él se retiró, el temor que tendría. El miedo, porque él sabía quién era Jesús. Él fue el que confesó con su boca, tú eres el Hijo del Dios viviente. No fue otro, fue Pedro. Y encima le pasa esto a Pedro. Ay, Dios mío, ¿qué he hecho? ¿Qué he hecho? ¿Cómo se fue Pedro? Hecho polvo. Y además dice que blasfemando y todo, dice la Escritura. Fijaros dónde nos lleva a veces, ¿no? El temor, mal enfocado en el enemigo, nos destruye. Enfocado en el Señor, nos perfecciona, nos hace santos. Ahora, ¿cómo pudo recuperar el Señor a Pedro y quitarle ese temor que tenía? Porque Pedro, por un lado, quería ver a Jesús, pero por otro, yo me pongo en el lugar de Pedro como persona humana y digo, no ves, si yo ahora veo ahí al Señor, no ves qué vergüenza. Porque el Hijo de Dios lo sabe todo y encima me estaba mirando a los ojos cuando yo he hecho esto. Por un lado, quiere estar cerca de Jesús. Por otro lado, dice, qué vergüenza, mejor que no lo vea. Pero mira, el Señor restauró ese temor que tenía Pedro. Lo tengo aquí apuntado. Perdonadme. Esa inseguridad que tenía Pedro. Cuando Pedro, estando ya en sus cosas, trabajando en el reino de las tinieblas, el Señor viene a la orilla y lo llama. Hijito, ¿habéis pescado algo? Y alguien pega allí un bocinazo y dice, ese es el Señor. Y Pedro ni se lo piensa. Con todo el temor, con todas las cosas que tenía, era más grande el amor que tenía por Cristo que no dejó ni que la barca llegara. Él se tiró en busca de Jesús. Y cuando estuvo con Jesús, ¿cómo restauró el temor? ¿Cómo restauró la inseguridad? Hablando con Él. Estando el Señor cerca. Tenemos que estar cerca de Jesús. En los momentos difíciles, aunque hayamos hecho cosas que no sabemos por qué las hemos hecho, no le demos lugar al diablo ni la gloria al diablo. Dale la gloria a Dios y acércate a Dios incluso con lo que ha hecho más malo de tu vida. Pero acércate a Él. Porque sabe, a Pedro, después de todo esto, le dijo, Pedro, sobre ti te llamarás Pedro, roca, porque sobre esta roca edificaré mi iglesia. Hermano, qué tremendo. Alguien que estaba temeroso, alguien que ya estaba inseguro, alguien que no sabía si encontrarse con Jesús o no encontrarse con Jesús. Y madre mía, ¿cómo le quita el Señor el temor? ¿Cómo le quita toda la autoridad al diablo? ¿Cómo te limpia la mente Jesucristo? ¿Cómo te limpia la mente que tú ya no ves lo malo, lo que ves la bendición de tu Dios que está contigo? Amén. Así lo vio Pedro. Ya no veía a Satanás. Ya no se acordaba ni de lo malo que había hecho. Se acordaba de lo que su Señor le estaba diciendo y el testimonio que el Señor le estaba dando. Pedro, aunque te haya equivocado, yo voy a seguir contigo. Hermano, aunque te equivoques, aunque caiga en el temor de algo que haya hecho mal, en la más profunda oscuridad, el Señor va a estar contigo. Como estuvo con Pedro y estuvo con todos, ¿no? Por último, el siervo de Eliseo, Gehazi, ¿no? Dice que Gehazi se quedó paralizado, hermano.
Va con Eliseo por mitad del campo y viene un ejército completo, un enemigo completo, para cargarse nada más a uno y al criado, a Eliseo y a Gehazi. ¿Cómo se queda Gehazi? Eliseo tan tranquilo. El Hijo de Dios, el que no tiene temor, es de estar tan tranquilo aunque haya un ejército, porque sabe quién está con él. Pero Gehazi, cuando uno tiene duda, cuando uno tiene temor, Gehazi vio al enemigo. No sé ni si me matan es lo mejor que puedan hacer conmigo, pero ¿y si me arrancan la uña o me sacan los dientes o me quitan el pelo o tantas cosas, atrocidades que se hacen en una guerra? Pues así estaba el pobre Gehazi y diciendo, a mí me gustaría correr, pero si este no corre, y se quedó paralizado. Bueno, Eliseo también hacía milagros, pero yo no creo que Gehazi estuviera pensando en los milagros. Gehazi estaba viendo lo que estaba viendo, hermano. Y eso le trajo temor. Y entonces vino el diablo, pegando en su cabeza. Y tú estás con el profeta. Y tú estás con este. Y os van a cepillar los dos. Y a ver las cosas que os hacen tan terribles. Todavía para que te entre más angustia, más depresión, más miedo, más pánico. Paralizado. Ahora, ¿cómo Dios quitó el temor de Gehazi? A través, escúchame, de Eliseo, de cualquier hermanito de la iglesia, te puede quitar el Señor el temor. Usó a uno, que era Eliseo, como te puede usar a ti, o a mí, o a cualquiera, para ayudarlo. Y orando a Dios, le dijo, Señor, que Él pueda ver. ¿Y qué pasó? Dios trajo la visión celestial, no la humana, que la humana nos angustia, nos deja hecho polvo y derretido. Le dio la visión celestial para que veas quién está más contigo que en contra de ti. Y quizá esa visión nos hace falta también a nosotros. Lo mismo le pasó a Pablo cuando el Señor lo dejó ciego. ¡Ay! ¿Qué era Pablo? Un mataniño, un asesino. Y se queda ciego. Y ahora viene alguien que usa al Señor, un hermanito de la iglesia, ora por él, le viene la vista. ¿Y qué pasó? Había cambiado Pablo, ya no era el mismo. Ya veía con otra visión. El Señor lo cegó en la visión que tenía y le dio una visión nueva de la obra que Dios iba a hacer con él. Y luego lo fue, claro, luego lo fue edificando en él, hasta que llegó Pablo a hacer lo que era, ¿no? Bueno, nos vamos poniendo en sintonía. ¿Nos hemos visto en algún caso de esto? ¿Te has visto paralizado? ¿Te has visto, no sé, como Pedro, los que están aquí, ¿no? ¿Te has visto cautivo, preso, paralizado, inseguro, alguna vez por culpa del temor? Pues que sepa que cuando te venga el temor, ahora lo hablaremos, cuando te venga el temor, busca al Señor sobre todas las cosas. Confía en Él. El único que tiene el antídoto para lo que a ti te pasa es Él. Ni tú ni yo tenemos el antídoto. Dios nos puede usar como mensajero del antídoto, pero el antídoto solamente lo tiene Él, no hay otro. ¿Amén? Bueno, Juanmi, me gustaría que pusiera ahí, si puede ser, el Salmo 27. Para los que estemos, yo me incluyo, porque yo también he pasado por angustia y cosas, ¿no? Con la obra que tengo, con las cosas que me han ocurrido. Pero quiero que leamos ahora este salmo, para que veas toda la historia que te he podido contar, todo lo que te he dicho de parte del Señor, de cómo te puedas sentir. Te vuelvo a recordar, Dios al que ama, disciplina. Y no todos los temores vienen porque le hemos dado la puerta abierta a Satanás, ¿eh? ¿Vale? Hay personajes en la Biblia, que no voy a hablar porque si no me alargaría mucho la predicación, que podríamos hablar de que Dios los disciplinó. Tenían ese temor, pero fueron disciplinados.
Mira, leemos el Salmo. Dice: el Señor es mi luz y mi salvación. ¿Tú lo crees que está aquí, los que nos están escuchando? ¿Creéis de verdad que el Señor es tu luz y tu salvación? ¿Lo confiesas de verdad? ¿Lo crees de verdad? ¿Lo asumes dentro de ti? ¿O dices eso como una frase más de las cosas que te rodean en tu vida? Pagaré algún día el coche. Algún día pagaré el piso. Algún día no sé qué. ¿Es una frase más o es una frase? O esto lo lees y lo guardas en tu corazón y en tu mente. El domingo pasado nos decía Luis Ayala, el Señor quiere que guarde las cosas de Él en su corazón. Entonces, el Señor es mi luz y mi salvación. Si Él es mi luz y mi salvación, no tengas duda de tu salvación. Y no tengas duda de que la luz del Señor siempre va a estar en tu vida. ¿De quién temeré? Porque el Señor es mi fortaleza, mi vida. ¿De quién he de atemorizarme yo? ¿De quién? Hemos hablado. ¿De Satanás? No. No te atemorices ni le des la gloria a Satanás. El Señor ha venido a limpiar tu mente para que no haya oscuridad en el reino de las tinieblas, hermano. El Señor lo que más le agradaría en este momento es que tu mente estuviera nada más centrado en el reino de la luz. Pero claro, tiene que ser poco a poco. El Señor nos va llevando de gloria en gloria, va luchando con nosotros poco a poco. Sube, Juanmi. Leemos el Salmo. Cuando se juntaron contra mí los malignos. Mira, los malignos no tiene que ser alguien que viene a pegarte. El maligno es la pérdida de trabajo, una enfermedad, una bronca en el matrimonio, una bronca con tus hijos, con los vecinos. El maligno es una tubería que se te rompe la casa y no tienes dinero para pagarlo. Ya veas quién busca. Esos son los malignos, dice, mis angustiadores. ¿No? Cuando se te rompe algo en tu casa, no te angustias. ¡Ay, Dios mío! Se me ha roto la pata el ropero, ahora tengo que comprar un ropero nuevo o a ver quién me pone una pata. Por una pata no viene nadie a mi casa. Y si yo no sé ponerla, tengo que comprar un ropero. ¿Y de dónde saco el dinero? Mis angustiadores y mis enemigos. Dice, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Siempre la victoria es de tu Dios. No lo olvides, que está contigo, que el que está contigo te ha dado la victoria, que Él la consiguió en la cruz del Calvario. No se te olvide nunca. No le des la gloria a Satanás por nada. La gloria es de tu Padre que permitió que Cristo viniera siendo Dios a la tierra y muriera por ti, entregara su vida por ti. Seguimos. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Pase lo que pase. Mira, hermano, en el momento que te pase algo, pues es normal que te aflija. Oye, mira, otra vez me he resfriado. Uy, he tenido un porracillo con el coche. Se me ha roto esto. Claro que te puede afligir. Pero, aunque acampen contra mí lo que sea, que no tema tu corazón. Que no tema. Fíjate, te lo estoy diciendo ahí. Porque cuando tu corazón teme, mira dónde te lleva. Te puede llevar a la oscuridad más grande. Ahí en la oscuridad verás también la luz de Cristo. Pero si no quieres ver a Cristo, porque a mí, ¿cuántas veces me predicaron con la luz de Cristo, estando en el mundo? Pero de todas las luces que vinieron, solamente escogí una para que hoy yo pueda estar aquí. Porque a mí no me habló solamente una persona del Señor, me hablaron varios. Y en medio de la oscuridad siempre viene esa luz, ¿no? Aunque contra mí se levante en guerra, yo viviré confiado. Eso es lo que el Señor te dice en esta mañana. Mira, se levante lo que se levante, vaya a venir lo que vaya a venir. Aunque vieran señales y milagros dentro de la iglesia, en tu casa, ya no en la iglesia, en tu casa viera señales y milagros, vive confiado. Dale la gloria a Dios por lo que tú hagas. Por todo lo que te venga, bueno y malo, entienda o no entienda. Señor, en tus manos estoy. Tienes que llevar mi vida, te la llevará.
Si no es el momento, pues no. Pero si Cristo murió, ¿cómo no voy a morir yo? Si Cristo sufrió más que yo me puedo ir en una muerte, en un accidente, lo que sea. Uno puede morirse incluso de un cáncer, de lo que sea, de lo más malo. Pero ¿y Cristo qué padeció Cristo, hermano? Te mueres tú de un cáncer y te sedan y estás ahí hasta que deja de latir el corazón. Pero Cristo, yo no vi que lo sedaran en la cruz. Vi que lo sufrió todo, con todo el agravio. Pon el 4, Juanmi. Una cosa he demandado al Señor y esta buscaré. Y hermano, esto es lo que tú tienes que buscar. Deja los temores aparte, deja las cosas que tengan que venir, deja que el Señor te vaya corriendo contigo la carrera que Él quiere. Pero lo que yo quiero es que esté yo en la casa de mi Padre todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para inquirir en su templo, para estar en el templo. No me voy a alargar más, porque podríamos leer todo el Salmo, lo podéis leer en la casa. Y todo este Salmo nos habla de lo mismo, de que no tengamos temor a nadie, ¿no? Entonces, y con esto termino. La pregunta era, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Qué hago yo con estos temores? ¿Qué hago yo para poder vencer? ¿Qué puedo hacer? Pues lo que hemos leído, hermanos, solamente resumir lo mismo que ya sabéis. Siempre que las cosas se recalcan, se quedan en la mente. Primero, tenemos que tener una relación personal con el Señor, porque esta relación personal con el Señor nos librará de la cautividad. No va a estar cautivo de nada, sino del Señor. Y con Él no está cautivo, ni estás preso, porque eres hijo. Y como hemos visto ahí, te sienta a la mesa del Señor. Segundo, ¿cómo puedo salir del temor cuando me viene el temor y las preocupaciones y todas estas cosas y el conflicto? Confiando en la palabra, en la justicia del Señor, como hizo David. Que esa justicia traerá libertad como fruto de lo que nosotros hemos creído, en la confianza del que hemos creído. Veremos los frutos, hermano. David vio los frutos y tú vas a ver los frutos. Cuando estés angustiado, verás los frutos, verás después el resultado, verás la mano de Dios, después le dará la gloria a Dios. Pero qué bueno que en medio de la tribulación, que uno pueda levantar sus manos también glorificando a Dios, huyendo del pánico y diciendo, no le voy a dar lugar, diablo. Mi Dios es lo primero y a Él solamente serviré. Mi casa y yo serviremos al Señor. Está escrito, mi casa y yo, aun a pesar de lo que sea. Tercer punto, tener siempre certeza o fe, que es lo mismo, de que el Señor tiene el control de todas las cosas. Y esto nos dará seguridad en las decisiones que tomemos, como Pedro. Vamos a tener fe de lo que hemos escuchado, lo que hemos visto, lo que hemos oído, ¿no? Y saber, mi Dios tiene el control, Él me lo ha prometido, que Él tiene cuidado de mí, yo lo creo, a mi Dios. Esto te va a quitar de inseguridades, de miedo, de pánico, y además va a tomar las decisiones sabias y correctamente. Porque cuando haga esto, ¿a quién va a buscar? A Él. ¿Quién tiene el antídoto para lo malo tuyo? Él. ¿Quién es tu médico? Él. ¿Quién es el que no quiere que te suba la tensión? Él. ¿Quién es el que no te ha llamado todavía allí a su reino? Él. Y si no te ha llamado, te sacará de donde tú estés. No tengas preocupación. Y por último, no te paralices, sino aférrate a la misericordia y al amor de Dios, para que como Geisi te muestre la verdad. Cuando Geisi vio la verdad, cambió su lamento en baile. O sea,
se le quitó el temor, se fue fuera todo. Cuando se quedó mirando el ejército de Dios ya no miraba al enemigo. Lo que estaba viendo era las maravillas. Imaginaros, el ejército de Dios. ¿Tiene comparación el ejército humano con un ejército de Dios? ¿O es que los caballos eran los mismos? No, no, no. En el ejército de Dios lleva asumido la gloria, la belleza, la hermosura, la grandeza de nuestro Dios. Eso no lo tiene el ejército de este mundo. Tiene la maldad, el romper, el matar, el destruir, como las cosas del diablo. Pero el ejército de Dios, ¿qué sería lo que vio Géisis? Los jarros esos de fuego, ¿qué sería? Veríais, yo qué sé, si Dios lo tiene todo. Tendrían oro por aquí, por allí, arco, flecha. Yo creo que, no sé lo que vio Géisis, porque no nos dice muy bien, muy claramente lo que vio, pero tuvo que ver la maravilla. El ejército de Dios no son flechas. El ejército de Dios es poderoso más que cualquier ejército de este mundo. A los americanos. El ejército de Dios, si tuviéramos la visión, veríamos lo que es el ejército de Dios. Deja que en los momentos de conflicto el Señor te enseñe la verdad. Su verdad. Lo que Él quiere para ti. Para que tú algún día puedas decir como Cristo, porque somos hechura suya y tenemos que ser como Cristo. No se haga mi voluntad, que se haga la tuya. Aún en medio de esta desesperación, aunque sude sangre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Amén. Y por último, Juanmi, este versículo, lo leemos y terminamos. Primera de Juan 4:18. Y con esto acabamos ya. Dice, lo estamos leyendo, ¿no? En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, ¿verdad? Que cuando uno tiene miedo, hay como un castigo ahí que te pesa y viene el dedo del acusador. De donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Hemos leído eso, ¿no? Mira, léelo de otra forma. ¿Sabéis? Dios es amor. En el Señor no hay temor. Si estás con el Señor no puedes tener temor, mi hermano. Sino que el perfecto Señor, el perfecto, no tú, nosotros algún día llegaremos a ser perfectos. El perfecto Señor echa fuera el temor. No lo vaya tú, lo vaya el perfecto Dios. Tú no eres perfecto y no puedes ser el temor, pero Él es el perfecto y Él lo va a hacer por ti. Porque el temor lleva en sí castigo, como he dicho antes. Te sientes culpable y el diablo te señala. Cuando estás en temor, el diablo te señala. ¿Por qué estás malo tantas veces? ¿Por qué te pasan tantas cosas? ¿Por qué te ocurre? Y te amedranta, viene a minarte. De donde el que teme no ha sido perfeccionado en el Señor. Escúchame, estamos siendo perfeccionados en el Señor. Porque Dios al que ama, disciplina. Esa perfección es disciplina. De donde el que teme no ha sido disciplinado todavía en el Señor. Porque si nuestra vida es tan cimentada, tú no tienes que tener temor como no lo tuvo Eliseo. Y como mucha gente de la Biblia que no tuvieron temor de obedecer a la palabra del Señor, al mensaje del Señor. Amén.